Popular en el marco de esta conmemoración que hace el pueblo venezolano hoy 27 de febrero, a 24 años de lo que fue ese estallido social en nuestro país en contra de un paquete económico que venía en detrimento a las necesidades existentes en ese momento del pueblo venezolano. Para conversar en este momento de este tema, contamos con la presencia de la diputada de nuestra Asamblea Nacional, Xiomara Lucena. Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Y muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de Vive TV, que están haciendo, como siempre, un esfuerzo porque nuestro pueblo comprenda los momentos, pues los momentos históricos, los momentos políticos. Diputada, el pueblo venezolano está en la calle, movilizado, pero el día de hoy no en protesta de medidas económicas, sino en respaldo a un gobierno que le ha brindado las herramientas para seguir construyendo y consolidando de manera económica, de manera social, de manera alimentaria, de manera educativa, todas las necesidades del pueblo venezolano. ¿Qué llevaron al pueblo venezolano de 1989, ese 27 de febrero, a salir a las calles? Sí. ¿Cuál era la crisis que atravesaba el país en ese momento? Bueno, yo diría que el 27 de febrero el pueblo venezolano salió a la calle y no ha regresado a su casa. Cuando digo esa, obviamente dentro de una imagen figurativa, no ha regresado a su casa, significa que salió y se instaló en las calles venezolanas y se visibilizó, y hoy en día está siendo expresión popular de esa visibilización. Mira, yo siempre digo cuando se habla del tema de que las medidas económicas o el precio de la gasolina o el precio del pasaje fueron los determinantes. No fueron los determinantes, fueron las gotas que rebasaron el vaso de agua. Fueron las gotas que rebasaron el vaso de agua. Porque la crisis que se venía incubando de por lo mínimo 15 años atrás, del 27 de febrero de 1989, tenía que ver con la crisis de un modelo. Y eso hay que decirlo porque eso es parte muy importante de lo que es la visión estratégica del momento que estamos ahora viviendo, que tú me estás preguntando. La crisis del modelo político de conciliación de élites que representaba el punto fijismo, la unión de aquellos dos partidos, Acción Democrática y COPEI, que se complementaban unos a otros, que eran más de lo mismo, que cada uno se decía diferente, pero en el fondo eran iguales, y que hacían conciliación política, lo hicieron a partir del pacto de punto fijo. Esa crisis de ese modelo político de conciliación de élites se fue incubando en la sociedad venezolana. ¿Y cómo se expresaba? Se expresaba en lo económico en un modelo absolutamente rentista, donde no se hizo ningún esfuerzo para convertir un modelo rentista en un modelo productivo. Se expresaba en el hecho de que los partidos políticos tenían secuestrado realmente la participación. Ellos participaban como actores políticos en carácter de representantes del pueblo. El pueblo venezolano, y eso es así, literalmente así la historia lo va a señalar, y cuando digo la historia lo va a señalar es en que los momentos históricos generalmente se comprenden a más largo plazo del momento en que suceden. Esos partidos tenían secuestrado la participación popular. La democracia representativa era la democracia representativa para los dirigentes, y cuando digo dirigentes, los altos dirigentes de los partidos políticos. Ese modelo político pues ya no le servía a la gente, no se veía, expresaba en sí mismo en cada uno de esos partidos que tenían el dominio. A su vez, se da un momento vital en el siglo XX que fue la imposición del modelo neoliberal, que no venía de lo interno, sino que venía de lo global, pues el capitalismo en ese momento hace un embate con el modelo neoliberal, y Venezuela, como buen socio en aquel momento de los intereses capitalistas imperiales, se asocia al neoliberalismo e impone un paquete. Pero ya la crisis venía, ya esos partidos la gente no se sentía identificada con ellos, lo cual es muy importante decirlo para no repetirlo. Es decir, todo lo que significa analizar la crisis de aquel momento es básicamente para que eso no se repita. Entonces, unos partidos que no le decían nada a nadie, una sociedad que no tenía espacios de participación, una sociedad que estaba secuestrada por un liderazgo político que no era tal liderazgo político nada, sino que se asumieron como dirigentes de una sociedad, o sea que la sociedad no los sentía como suyos. Un modelo económico que ya no daba para más. Un modelo económico donde además se encargaron de que PDVSA
estuviese al servicio del gran capital internacional. E hicieron todo el esfuerzo para que trabajaron pues, para que los precios del petróleo fuesen bien bajos, para que la riqueza petrolera no le llegara al pueblo. Las medidas sociales prácticamente estaban desaparecidas, cada vez había menos niños y niñas acudiendo a la escuela. Estudiar en la universidad era realmente un privilegio porque muy pocos sectores de la población en aquel momento, 1989, accedían a las instituciones universitarias. La salud prácticamente estaba privatizada y todo ese modelo político, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, eclosiona cuando te imponen, que fue una imposición, de un modelo económico que fue el paquete neoliberal. Es allí donde el pueblo dice, no, ya basta. Es como tú dices, ya basta. O sea, ya aguanté una, aguanté dos, pero no te aguanto la tercera. Eso pasó el 27 de febrero. Es decir, que fue la expresión del vaso de agua que se rebosó ante tanta injusticia de un pueblo que no estaba visibilizado, al extremo de que cuando los sectores de la alta burguesía venezolana que se habían apropiado de aquel sistema político prácticamente, comienzan a ver a la gente de los barrios de Caracas salir a la calle y dicen, bueno, ¿y quiénes son estas personas? ¿Dónde estaban? Que nunca los habíamos visto. Y es verdad, nunca los habían visto. Ver en un programa de televisión en aquel momento a un hombre, a una mujer del pueblo venezolano, eso era imposible. Eso no se veía. No se veía a un moreno, a una mujer del pueblo hablando. Lo que hoy se hace aquí en Vive, eso no existía, ni esa posibilidad no existía. Tú veías siempre a los mismos políticos que la gente sabía el nombre de memoria, pasaban años y años y años, eran las mismas élites que hablaban, y a la burguesía imponiendo su criterio a través de los políticos y a través de la Fuerza Armada. Porque la Fuerza Armada entonces fue utilizada como instrumento de la clase política y de la burguesía nacional para imponer un régimen. Eso sí era un régimen, ¿sabes que ahora dicen el régimen? Eso tiene una significación en la ciencia política, lo que es un régimen, la imposición arbitraria de una situación que se impuso allí. Y bueno, el 28 de febrero el pueblo tomó, como quien dice, pulmón y salió a la calle. Así es. Salió a la calle, y hay que decirlo, salió a la calle sin un liderazgo político. Porque ya el liderazgo político, lo dije, el liderazgo político, no existía el liderazgo político de la representatividad del punto fijismo, estaba ya destrozado. Literalmente estaba destrozado. Y el pueblo sale a la calle con una inmensa molestia. De hecho, hay un documento muy interesante, a mí me parece muy interesante mostrarlo porque date cuenta que el día 27 de febrero, 28, el día 27 de febrero estaba en Washington, allá en los Estados Unidos, firmando la carta de intención, ¿ves? La carta de intención, por eso te dije que quería mostrar ese documento. Venezuela firmó carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo se firma esta carta de intención con el Fondo Monetario Internacional? El día 28 de febrero del año 1989. O sea, en plena situación grave de Venezuela, en plena masacre del pueblo venezolano, estos señores, Miguel Rodríguez, Pedro Tinoco, los ministros los tecnócratas, ministros del señor Carlos Andrés Pérez, ministro de la Economía, lo que se llama el Gabinete Económico, en plena matanza en Venezuela, estos señores no se pararon, firmaron la carta el día 28, firmaron la carta de intención, porque el presidente de la República declaró... A pesar de todo el estallido social que había en las calles y ellos conociendo... Yo no sé, se estará viendo el documento, porque a mí sí me interesa que se vea. Vamos a pedir a nuestro camarógrafo... Me interesa que se vea. Venezuela, ¿se ve? Es importante para que se vea perfecto. Venezuela firmó carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. El documento fue entregado al director gerente del fondo, Michael Candesus, por la misión encabezada por la ministra, porque hay que saber los nombres, por la ministra de Hacienda, Iturbe de Blanco, el titular de Corriplan, Miguel Rodríguez, y el presidente del Banco Central de Venezuela, Pedro Tinoco. Cuando estos señores, representantes del Gabinete Económico del señor Carlos Andrés Pérez, estaban en Washington firmando con el Fondo Monetario Internacional un paquete que destrozaba literalmente la vida del venezolano, aquí esto era una masacre, una cantidad de muertos en las calles. Por ahí tú sacas lo que significó la visión de la Cuarta República, el desprecio que le tenía al pueblo. Hoy tenemos un pueblo en la calle, ¿verdad? Pero en unas condiciones diferentes. Nosotros hoy tenemos
como nunca en la historia, estudiantes jóvenes, y no solamente jóvenes, personas de todas las edades, todas las edades acudiendo a las universidades. Por cierto, muchas personas de 40, 50, inclusive 60 años que nunca pudieron ir a la universidad y hoy están en la universidad. Tenemos programas de alimentación en las escuelas. Tenemos escuelas en todas partes del país, hasta en los campos. Tenemos la posibilidad de que la población coma, porque es que la gente no estaba comiendo, la gente estaba comiendo perrarina en los barrios de Caracas. Ellos dicen que es mentira. No, eso está aquí en la Hemeroteca Nacional, que da al lado de este canal, alguien puede venir, ¿verdad? Y analiza los años 80 y pico hasta el 90 y verán como en la prensa salía que la población venezolana ya estaba en algunos barrios comiendo perrarina y niños revisando los basureros para comer. Diputada, disculpe que le interrumpa, nosotros queríamos poner a disposición de nuestra audiencia el servicio de mensajería de texto al 221, acompañado de la palabra tema. Usted puede hacer sus preguntas y también hacer sus comentarios con respecto al marco de esta fecha tan emblemática para el pueblo venezolano. Yo quería hacer lectura de estos mensajes que ha enviado nuestra audiencia. Sacar en pantalla a los responsables del 27 de febrero, el director de la Policía Nacional Metropolitana, DICIC, Defensa, Interior, entre otros. Buen día, el comandante nos abrió los ojos, es Alexander Alvarado de Barquisimeto, viva Chávez. El 27 de febrero el pueblo abrió los ojos y el comandante Chávez ha sido nuestra guía en este proceso. Viviremos y venceremos. Carolina, desde el Junquito, todo el pueblo venezolano bien pendiente de cuál es la programación y todo el ambiente que se vive en nuestro país. ¿Cómo podemos nosotros contrastar? Usted lo estaba haciendo para terminar de desarrollar la idea, lo que nuestro país obtuvo, porque recordemos que esa fue la gota que derramó el vaso, pero la lucha no terminó ahí. Pasaron muchos años después para que el pueblo venezolano pudiera ir a las elecciones y vota por el presidente de la República. Date cuenta Hugo que Chávez. Con el 27 de febrero, que fue el hecho político más importante del siglo XX en Venezuela, de eso no cabe la menor duda, porque rompe con un modelo político y un modelo económico y comienza un caminar que ya lo venían dando grupos de hombres y mujeres, muchos desaparecidos, muchos maltratados, muchos que fueron presos, asesinados, gente de la izquierda de Venezuela que venía en todos esos años trabajando. Y el 4 de febrero, que es un hijo, el 4 de febrero es un hijo del 27 de febrero, ¿verdad? Es un hijo muy importante, definitivamente. Cuando digo un hijo, un hecho, el hecho del 4 de febrero, un hijo del 27 de febrero. Porque además, el 27 de febrero, la Cuarta República, los partidos de la Cuarta República utilizaron a la Fuerza Armada, que en aquel momento se llama las Fuerzas Armadas, porque ahora hay un nuevo concepto de lo que es la Fuerza Armada, la integración de todas las fuerzas. La utilizó para abatir al pueblo, para abatir al pueblo. Entonces, hoy tenemos, después del 4 de febrero, viene, como tú sabes, todo un proceso, las elecciones del presidente Hugo Chávez, nuestro comandante gana las elecciones, y comienza entonces un nuevo modelo, que es el modelo político de inclusión, de cooperación, de visibilizar al pueblo, que hay gente que no valora eso hay que valorarlo muchísimo, que los seres humanos que antes no podían venir a un medio como este, a hablar y a decir, hoy día lo pueden hacer, y hoy en día tú ves cómo están en las calles la gente hablando. Por eso te digo, el 27 de febrero el pueblo salió a la calle y no ha regresado a su casa, y no va a regresar, porque sabe que ese sacrificio significó a la larga, una ganancia para potenciarse como pueblo, ¿ves? Para tener la posibilidad de que se le vea, de que se le tome en cuenta, de que se le respete, de que se le dignifique. Hoy tenemos un modelo político, por supuesto, en una transición del capitalismo hacia el socialismo. Es el modelo socialista el que aspiramos construir. Ese modelo socialista se ha ido construyendo de a poco, con muchos aciertos y algunos errores también, pero hoy tenemos una sociedad mucho más inclusiva, hoy tenemos una sociedad mucho más visibilizada, hoy tenemos una sociedad mucho más justa, tenemos una constitución totalmente diametral a la Constitución de 1961, una constitución cuya base es el modelo político de democracia popular, de participación popular. Tenemos una sociedad que hoy conoce sus derechos, porque 1.500.000 venezolanos que en la Cuarta República no aprendieron a leer ni escribir, en esta Quinta República aprendieron a leer y escribir, y por supuesto el que aprende a leer y escribir conoce más sus derechos. Tenemos la posibilidad de un modelo de integración internacional, en el marco de lo internacional,
un modelo de integración de pueblos que en aquel momento tampoco existía porque el imperio nos mantenía aislados a unos de otros, precisamente para no lograr esa fuerza que hoy vamos consiguiendo, por supuesto, de a poco. Tenemos una fuerza armada en el marco de la Ley de Seguridad y Defensa Integral de la Nación, una fuerza armada que está asociada con el pueblo. A las Tú ves que no existe maltrato de parte de la Fuerza Armada al pueblo. Tenemos una Policía Nacional que está siendo educada para defender los derechos humanos, para trabajar la convivencia y la tolerancia, para conversar primero y no dispare primero y averigüe después, que da la consigna de la Cuarta República para aplacar cualquier manifestación que hubiese. Es decir, tenemos dos modelos, hay que analizar aquel modelo con aquellos elementos que hemos mencionado y este nuevo modelo con esos nuevos valores. O sea, dos modelos con dos valores diferentes. Son los que salen a respaldar el pueblo venezolano. Diputada, el tiempo en televisión es muy corto, señor, debido a todas las actividades que están pautadas para el día de hoy. Leemos un último mensaje del pueblo venezolano, nuestra audiencia que nos está viendo a esta hora. El pueblo estalló, pues el paquetazo de Carlos Andrés Pérez ahogaba al pueblo negándonos nuestro derecho a la salud, a la educación, alimentación, derecho que el presidente de la República devuelve a su pueblo, y de esta manera el pueblo entonces respalda y apoya y agradece estas políticas sociales que se ponen a disposición para garantizar el bienestar y la suprema felicidad social. Quería señalar una cosa que es muy importante. La historia, este momento histórico y la historia en su proceso se va a encargar de reafirmar la importancia que ha tenido la posibilidad de que nosotros tengamos un presidente como Hugo Rafael Chávez Frías. Es decir, esa posibilidad es el lujo que este pueblo nos hemos dado y que se ha dado la América toda para construir una sociedad diferente a la que existía anterior al 27 de febrero. Muchísimas gracias, diputada. Gracias a ti, muy amable. Nosotros de inmediato nos vamos a trasladar a San Martín, uno de los puntos de esta gran movilización en el marco de esta actividad. Adelante. El pueblo, se olvidaban de que el pueblo estaba hambriento. Por eso, tal día como hoy, 27 de febrero, hace 24 años, nuestro pueblo salió a saquear esas tiendas, pero lo que se veían por esos medios de comunicación, se veía era el pueblo hambriento, buscando carne, buscando la necesidad. A los presidentes no les importaba. Hoy, gracias a Dios, tenemos un comandante y yo tengo el privilegio que lo tengo en mi parroquia, en la parroquia San Juan, mi presidente. Por eso nosotros estamos aquí. Primero, haciendo esa movilización por usted. Y segundo, porque nosotros los venezolanos estamos llamados a no olvidar. No vamos a olvidar esas fechas que nos marcaron para siempre. Y por eso nosotros estamos en lucha. Y no olvidaremos. Mis compatriotas, mis camaradas, prohibido olvidar. Con mi comandante para siempre, hasta el 2000 siempre. Así es, hace 24 años los medios de comunicación privados se hicieron la vista gorda con esos hechos que marcaron imborrables, huellas imborrables en cada uno de los familiares que quedaron para ver a sus víctimas, cómo fallecían, cómo fueron víctimas de masacre. El pueblo es consciente, señores, y el pueblo está aquí en las calles defendiendo sus derechos, defendiendo todos los logros obtenidos en revolución. Con esta información regresamos nuevamente a los estudios de Venezolana de Televisión. Con el cogollo. ¿Qué? Pero no tengo los invitados aquí todavía. Vale, este es el ambiente que se vive entonces en la ciudad de Caracas en el marco de esta actividad. Recordemos que se conmemora el 24 aniversario del 27 de febrero de 1989, en donde el pueblo venezolano nació a dar respuesta de resistencia a estas medidas económicas o paquete neoliberal que pone entonces en marcha el presidente de turno de ese tiempo, de ese entonces, Carlos Andrés Pérez. De esta manera despedimos este avance, le invitamos a que continúe con la programación de Vive Televisión.